Muy, muy caluroso saludo en el Señor. Les saludo a cada uno con afecto fraternal en el Señor. Y vamos a pasar al segmento del mensaje, al segmento de la palabra. Y este sermón yo lo titulé Causa y efecto natural. Hablamos a veces de que eso es causa de o el efecto de. En, en muy común usar de la causa y hablar del efecto. Bueno, aquí vamos a hablar de la causa y el efecto natural orientado a lo espiritual. Y así, por ejemplo, como introducción, yo tengo brevemente que siempre nos movemos al lugar de nuestro interés. Siempre nosotros vamos a acudir, vamos a ir al lugar de nuestro interés. Cuando nos falte motivación, cuando nos falten ganas de ir a un lugar, es justamente por ausencia de interés. Y ahí tenemos una causa y un efecto. Causa, bueno, mi interés, que me va a producir el efecto de moverme a ese lugar de interés. Pero si no está el interés, no está la motivación o qué sé yo, cualquier otro motivo que sería la causa, entonces el efecto va a ser que yo no voy a llegar simplemente a ese lugar de interés. Y así, eh, siempre, como digo, nos vamos a mover nosotros hacia el lugar de nuestro interés, ya sea por necesidad o por gusto. Yo identifiqué dos motivos. Nos vamos a mover a un lugar de nuestro interés, ya sea por necesidad o por gusto. Por necesidad, por ejemplo, tengo algunos, podría ser el hospital. Yo me siento mal, entonces voy al hospital. Bien, quizás no me siento tan mal, entonces no voy a ir al hospital. Quizás necesito más motivación, más dolor, necesito más sufrimiento, quizás un poco masoquista el pensamiento y ya cuando ya no puedo más, voy al médico, voy al hospital. Bien, entonces ahí tenemos la causa, el dolor intenso, ya cuando no aguanto más, voy al hospital, por necesidad. Otro ejemplo de necesidad podría ser el mecánico. Tengo el vehículo con un ruido que cada vez se intensifica más, pero el vehículo anda. Entonces, como el vehículo anda, yo sigo andando en el vehículo hasta que el vehículo quede agotado. Queda agotado en el peor momento, en el peor lugar, el peor día, la peor hora. Siempre pasa. Y ahí tengo que ver el modo de remolcarlo, tengo que ver el modo de trasladarlo a un taller, pagar grúa o que alguien me arrastre con otro vehículo y llego a donde el mecánico, por necesidad. ¿Sabe? No anda. Necesito que ande. Y ahí uno queda desprovisto de vehículo. En vez de haberlo programado, coordinado, no. Ahí donde tocó, tocó y queda botado. Exponiéndose a asaltos, exponiéndose a accidentes, exponiéndose a un montón de cosas evitables. Pero ¿cuándo? Cuando ya no anduvo el auto. Entonces, por necesidad. Es lo que se conoce como mantenimiento correctivo. O sea, no hay una prevención. Como en el caso anterior en el tema de salud. A veces algo empieza con una leve molestia, con un leve dolor, pero uno dice, va a pasar, ya me voy a sentir mejor. Y cuando ya no podemos respirar, cuando ya no podemos caminar, ahí sí, ahora es el momento de ir al médico. Entonces, así como esto, puedo darle un sinfín, ¿no es cierto?, de ejemplos, pero ya la idea se entendió. Nos movemos a un lugar de nuestro interés, en este caso, por necesidad. Mi interés en estos ejemplos sería sentirme mejor, o mi interés podría ser que me reparen el vehículo. Pero, atención con esto, y lo vamos a aplicar después espiritualmente, no necesariamente acudir a un lugar de interés significa que yo voy a suplir mi interés. Veámoslo en estos dos ejemplos sencillos. Quizás yo esperé tantos meses o años para acudir al médico
que ya cuando fui el médico me dice, no, lo suyo es terminal, ya no hay tratamiento, tenía que haber venido antes. Entonces, uno dice, qué lamentable. Uno se mueve hacia un lugar en donde espera encontrar la solución, pero en el lugar me confirman que no hay solución. ¿Eso qué significa? Que ir a un lugar donde puedo encontrar la solución no significa que la voy a encontrar. Fíjese bien en esto. No todas las enfermedades tienen cura, no todas las enfermedades tienen tratamiento. Hay muchas enfermedades, como decía anteriormente, que son mortales. Eh, Algunas enfermedades que antes eran mortales, ahora tienen cura porque la medicina va avanzando. Pero para modo de ejemplo, situémonos en el momento actual y vamos y nos dan la noticia de que esa enfermedad ya no tiene tratamiento porque está muy avanzada. Lo que me movió a mí no me lleva a una solución. Pero, pero, existe siempre la posibilidad, y vamos a subrayar esa palabra, la posibilidad. Siempre tenemos la posibilidad de encontrar la solución a nuestro interés si nos movemos a ese lugar de interés. Dicho de otra manera, si yo no voy al médico, si no voy a la urgencia sintiéndome mal, es obvio que no voy a resolver el problema. O sea, es seguro. Si yo tengo un vehículo en mal estado, que ya quedó botado el vehículo, si yo no voy al mecánico, si yo no llevo el vehículo a taller, ex- nunca ese vehículo se va a arreglar solo. Así como uno no se mejora solo, no se repara tampoco solo un vehículo, etcétera. Yo me muevo al mecánico y el mecánico también me puede decir, oh, no, aquí lo que pasó con el vehículo es esto y no tiene arreglo. O si quiere lo arreglamos, pero sale más caro que un vehículo nuevo. Ahí es cuando se dice, ah, pérdida total. Entonces, uno nunca va a arreglar un auto nuevo, a menos que tenga un amor, ¿no es cierto? Como se dice, sentimental hacia el vehículo para repararlo y que cueste 2 o 3 veces el valor de un vehículo nuevo. De hecho, uno dice, pucha, me sale la mitad de un vehículo nuevo. Ya uno ya no lo arregla, ya lo bota y compra uno nuevo. Ni pensar en pagar 2 o 3 veces el valor del vehículo por arreglarlo, si me puedo comprar uno nuevo. Pero nuevamente rescato lo mismo, en lo que puse énfasis anteriormente. Si yo no voy al taller mecánico, si yo no voy al mecánico, el vehículo jamás se va a arreglar. Pero ir al taller mecánico a que me den el diagnóstico no me garantiza de que va a tener arreglo. Espero que se vaya entendiendo la idea. Siempre que acudimos a un lugar de interés, existe la posibilidad que lo suplamos, pero no es seguro. Y yo decía que también nos movemos a un lugar de interés por gusto. Así como di 2 ejemplos de necesidad, tengo 2 por gusto. Puede ser, por ejemplo, un concierto. Bien, yo quiero ir a un concierto, quiero ir a ver a mi artista favorito y para ello tengo que hacer una larga fila. Tengo que llegar temprano, etcétera. Y nadie me garantiza que cuando yo llegue a la boletería todavía hayan boletos. Porque en un momento de la fila dicen se acabaron. Y ahí, bueno, hay otra alternativa, los revendedores y ese tipo de cosas. Y hay que pagar el doble o el triple. Y también los revendedores son limitados. Entonces, paralelo al ejemplo anterior, acudir al lugar de interés, en este caso por un gusto, no me garantiza suplir ese gusto. Porque quizás cuando yo llegue a ese lugar, eh, ya no hay entrada. Fíjese, un deporte. Podemos tener un deporte que nos guste y queremos ir a ver, ¿no es cierto? Puede ser tenis, fútbol, hay tantos. Y puede pasar exactamente lo mismo, ¿no es cierto?
sobre todo cuando son al aire libre y se suspenden por lluvia y todo. Uno hizo todo y no resultó. Pero lo que es seguro es que si yo no hice lo que debía hacer, jamás voy a llegar a ese torneo. Si yo no hice la fila para comprar, ya sea por internet, por donde sea, ahora están las filas virtuales, yo jamás voy a llegar a ese concierto. Entonces, entendiendo bien estos ejemplos, a los que los traté de llevar para pensar en lo que es el mundo que nos movemos, ahora vamos a ir a lo espiritual. Y pensemos en lo mismo, siempre nos movemos al lugar de nuestro interés, ya sea por necesidad o por gusto. Por necesidad, muchas personas han tocado fondo en cualquier área de su vida, ¿ya? Por infidelidades, por droga, por sobreendeudamiento, ya, lo que sea. Y de repente se acuerdan que hay un Dios que los ama, que los quiere ayudar, que los quiere guiar, que les quiere dar sabiduría, y acuden a Dios. Y van a Dios a los pies del Señor por necesidad. Señor, ya estoy, toqué fondo, ya estoy en el fondo, ya estoy con el agua ya sobre el cuello, vengo a ti, por necesidad. Es una causa-efecto natural. La causa, mi necesidad de sobrepasar esa situación y mi interés de que Dios me ayude. Asimismo, también podemos acercarnos a Dios por gusto y decir, mira, en este momento yo estoy bien de trabajo y de salud y en general no tengo ningún gran problema, pero yo quiero acercarme a Dios, quiero ir a darle gracias, quiero ir a adorarlo, a reconocerlo, quiero disfrutar ese momento en que me puedo reunir con otros que piensan como yo, que tienen la misma fe, y compartir un servicio de adoración colectivo, grupal, como es la voluntad de Dios, donde hayan dos o más, ¿no es cierto? Porque la adoración personal es válida, pero Dios no quiere adoradores ermitaños. Siempre el concepto divino en la palabra es que busquemos adoradores. Dios busca adoradores, habla en plural. ¿Por qué? Y aquí vamos a ver los por qué, pero no sin antes traer a la memoria los ejemplos anteriores, pero aplicados espiritualmente. Usted ha escuchado, estoy seguro, y estamos de acuerdo con eso. Ir a la iglesia no nos asegura salvación. Podemos ir toda la vida a la iglesia y el día que estemos delante de Dios, el Señor desaprobarnos. ¿Y nosotros con qué nos vamos a defender? Oiga, pero Señor, ¿cómo no me va a dejar entrar al cielo? Si todos los domingos fui a la iglesia. No, 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 no funciona así. De hecho, muchas personas que se reúnen cada domingo y que adoran a Dios en la iglesia, no van a ir al cielo. No van a ir. ¿Por qué? Porque congregarse, ir a la iglesia, reunirse, es una causa y efecto natural. Fíjese, tenemos una necesidad o tenemos el gusto de congregarnos. Nosotros vamos como un efecto natural, como un efecto natural. Tenemos un problema, confío en Dios que lo pueda resolver. Pero no voy, como en el caso del médico o en el caso del mecánico o en el caso del evento deportivo o el concierto, yo no tengo la certeza de que voy a encontrar la solución por acudir a un lugar de interés, pero sí tengo la certeza de que si no acudo al lugar de interés, no voy a tener la solución. ¿Se entiende, verdad? Si no hago nada, es seguro que no voy a obtener nada, pero si hago algo, existe la probabilidad de obtenerlo. Dios no es el genio de la lámpara de Aladino. No frotamos la Biblia cada vez que tenemos necesidades para pedirle cosas a Dios, esperando que Él las cumpla, esperando que Él nos responda favorablemente de acuerdo a nuestros deseos.
Entendemos que la voluntad de Dios es suprema, está por encima de todo, y cuando oramos, oramos en la dirección de que se haga la voluntad de Dios como nos enseñó nuestro buen Señor Jesús en su vida, incluso en su muerte. Pero sí, es un efecto natural acudir a Dios, acudir a Dios, ya sea por necesidad, como decía, o por gusto. Dios se merece toda nuestra adoración porque es Dios, porque nos dio la vida, porque nos da el existir, porque nos permite abrir los ojos cada día. Todo lo que tenemos, que a veces lo ponemos por encima de Dios, todo lo que tenemos procede de Dios, viene de Dios para nosotros. Trabajo, salud, familia, poder estar estudiando una carrera, lo que sea, todo, todo, todo. Pero yo digo, a veces se pone a Dios por debajo. ¿En qué sentido? Pucha, me hubiera gustado participar en esta actividad, en este estudio o en esta reunión de adoración, pero tengo que trabajar. Condicionamos a Dios por debajo del trabajo. ¿No? Entonces, Dios no me puede dar otro trabajo. O ese trabajo lo encontré yo, Dios no tiene nada que ver. Y van a tirar excusas de que pues, los hijos, y que no, nada, nada, nada de excusa para el que tiene la película clara. Para el que no la tiene, va a estar toda la vida con eso, no entendiendo de que Dios es poderoso para suplir cualquier necesidad, cualquier necesidad. Asimismo, puede ser por un tema de estudio. Hoy no, es que tengo que estudiar para una prueba mañana, el día lunes, entonces hoy día domingo no me puedo congregar. Dudo mucho que le hayan avisado el día viernes que tenía prueba el lunes a esa persona. Y por negligente, estar estudiando un día entero, dejando de lado el servicio, la adoración, la oportunidad. Porque es una oportunidad. Si congregarse es un recurso que Dios provee para nosotros, dudo mucho que le vaya a ir mejor. Y por experiencia personal, yo que con varios compañeros estudiábamos la Biblia en la universidad, cuando había prueba el otro día, la mitad no iba porque tenía prueba el otro día. Y sabe que a ninguno le iba bien, porque tuvieron 2 o 3 meses, o por lo menos un mes, para prepararse para esa prueba, examen. No les va a ir mejor por estudiar un par de horas más. Al contrario, se van a confundir. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Ser previsores, ser organizados. Todas las semanas, y esto parece chiste, pero lo digo en serio, todas las semanas tienen un domingo. Y a la luz de la Biblia entendemos que el domingo es el primer día de la semana, porque culturalmente lo entendemos como que el último, pero es algo que culturalmente se fue arrastrando como día de descanso. Pero nosotros entendemos en la Biblia que nosotros empezamos la semana el domingo, es decir, empezamos la semana buscando el rostro del Señor, empezamos buscando la dirección divina, la bendición de lo alto. Empezamos la semana y el resto de la semana contamos que el Señor nos va a acompañar. Pero el mundo pagano, satánico, qué sé yo, dio vuelta a eso. Y lo dio vuelta a un punto de que, hoy estoy tan cansado, trabajé toda la semana, incluido el sábado, todo el día. Hoy día voy a descansar, tengo que lavar ropa, tengo que hacer esto y esto otro. Tengo que hacer aseo, tengo que ordenar, etcétera. No, es que el último día de la semana. No, no, los cristianos, y no por iniciativa propia, sino porque el Señor nos enseña eso, empezamos la semana buscando al Señor, buscando el rostro, la dirección, la bendición de lo alto. Empezamos la semana. Priorizamos. No es ajeno a ese versículo de Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de los cielos. ¿Qué es primero? El reino de los cielos. Todo lo demás, añadiduras. Todo lo demás, efecto natural de una sola causa. La causa de buscar el reino de los cielos. Entonces es verdad de que no nos vamos a salvar ni vamos a agradar a Dios. No tenemos ninguna seguridad de hacer eso o lograr eso por simplemente congregarnos. Pero es imposible que lleguemos a ser salvos o agrademos a Dios
sin estarlo haciendo. Espero que esa parte se haya entendido bien. Lo voy a repetir. Así como el vehículo empana, malo, averiado en la casa, en el taller, ahí en el local, en la cochera, tenemos la seguridad de que nunca se va a arreglar solo si no vamos al mecánico, lo mismo que espiritualmente. Tenemos la seguridad de que si no está en nuestro deseo y interés genuino buscar a Dios, nunca vamos a estar ahí tampoco con otros hermanos que piensan lo mismo. Y al final, las obras, como dice la palabra, según la carta del hermano Santiago, las obras dan testimonio de nuestra fe, no nuestra boca. ¿Por qué? Mateo 7:21. ¿Qué le van a decir mucho ese día al Señor? Oye, yo hice esto, otro, y el Señor les va a repetir, les va a decir, les va a negar, no te conozco. Pero dieron testimonio con la boca, pero no con las obras. Santiago capítulo 2, cuando nos habla de la lengua, podemos dar testimonio de Dios todo el día, todos los días. Pero si no damos testimonio de nuestra relación con Dios, con nuestros actos, con nuestras acciones y decisiones, el Señor nos va a decir ese día, no te conozco, te desapruebo. Entonces, vuelvo a repetir lo anterior por si no se entendió o para simplemente confirmarlo. Es imposible afirmar que por solamente ir a la iglesia vamos a ser salvos o vamos a agradar a Dios. Eso es verdad. No todos los que se congregan cada domingo van a llegar al cielo, no hay una garantía. Pero yo tengo la seguridad de que los que lleguen al cielo, los que lleguen a agradar a Dios en este mundo, se congregan todos los domingos. Espero se haya entendido la idea, porque es causa y efecto natural. Ahora, hay motivos más que suficientes para apartar un día, y ni siquiera el día, seamos honestos, 1 o 2 horas a la semana para nuestra vida espiritual como cristianos. Hay motivos más que suficientes. El hermano Eugenio citaba a Timoteo. La utilidad de la escritura, toda la escritura es útil. Útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, etcétera, a fin de que un propósito de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y si bien podemos leer la escritura en casa solos, la expectativa de Dios no es una lectura autista. Por eso Dios instituyó la iglesia. Por eso es que Dios dejó un orden de lo que es congregarse, una necesidad. ¿Y qué nos dice? Por ejemplo, voy a buscar Hebreos para el que quiera acompañarme. Hebreos, capítulo 10, versículo 25 y 26. Hebreos, capítulo 10, versículo 25 y 26. Bueno, vamos a ver el 25, 24 a 25 mejor. 24, 25. Ponga atención. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hay una forma de estimularnos, de motivarnos, de alentarnos. ¿A qué? Al amor y a las buenas obras. Y uno pregunta, ¿cómo? Versículo siguiente, no dejando de congregarnos. Usted quiere dejarse de estimular al amor y a las buenas obras, usted quiere enfriarse, usted poco a poco y sin darse cuenta quiere convertirse en un hielo delante de Dios, en algo que ya vive para existir, pero que está en la práctica alejado de Dios. No se congregue, no se congregue. Porque aquí dice, versículo 25, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. El ser humano, dice el dicho, es un animal de costumbre. Nos podemos acostumbrar a todo, y no voy a gastar ejemplos. ¿Qué dice la Escritura? Acostúmbrate a congregarte, porque lo contrario
va a ser acostumbrarte a no congregarte. Nos podemos acostumbrar a las dos cosas, pero no congregarnos es tal cual tener el auto en el patio dañado y esperar que se va a arreglar solo. Tener acostumbrarse a no congregarse, a no estar activamente buscando el rostro de Dios, es exactamente igual a estar con un tumor en la casa esperando a que eso pase solo, porque sí, y no buscando el tratamiento adecuado. Es exactamente igual a quedarme en la casa y esperar a que de la nada va a llegar la entrada para ir a ese concierto o evento deportivo. Sabemos que no va a ocurrir. Entonces, acostumbrarnos a congregarnos, dice la palabra aquí, no lo digo yo, usted puede buscarlo, si no lo está haciendo ahora, puede hacerlo después. Hebreos 10:24. Considérense uno a otro para estimularse al amor y a las buenas obras. Eso es la causa. Hay una causa necesaria en la vida nuestra, estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Por qué? Porque el hombre natural no busca estas cosas. El hombre natural es egoísta. El hombre natural del mundo es envidioso, es rencoroso, es desconfiado, etcétera. Pero el que ha tomado la decisión de seguir a Cristo, ¿qué dice la palabra? Tiene que ser como Él. Si tú tomaste una decisión de seguir a Cristo, es para ser como Él. Si fue otra, no estás siguiendo a Cristo. Porque Cristo vino a este mundo, murió y resucitó para ser nuestro ejemplo, para ser nuestro ejemplo. Vamos a buscar ese pasaje en Pedro. No tenemos excusa para decir, chuta, ¿a quién miro? Hay tantos malos ejemplos. Y es verdad, muchas personas dejan de congregarse incluso por los malos ejemplos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Es verdad, es efectivo que a veces podemos, en vez de motivarnos, desmotivarnos por incluso hermanos que son inmaduros. Peor de los casos, hermanos falsos, falsos hermanos, membresías que no buscan a Dios, sino que están buscando cualquier otra satisfacción, un egoísmo, qué sé yo. Pero siempre vamos a tener a dónde mirar para motivarnos. Fíjese lo que nos dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y desarrolla mucho más esa idea. Pero yo quiero rescatar eso. Cristo padeció por nosotros, no nosotros por Él. Él padeció por nosotros. ¿Por qué? Porque agradó a Dios. ¿Y qué evidencia eso? Que agradar a Dios en este mundo trae padecimiento. Punto. Si usted quiere seguir a Cristo, quiere hacer la voluntad de Dios, va a tener padecimiento. Pero el mismo apóstol nos enseña, es mejor padecer como cristiano que como malhechor. Porque como cristiano tenemos promesa de vida eterna y como malhechor solamente el castigo. En pocas palabras, hermano, ¿sabe qué? En este mundo usted va a padecer como cristiano o como no cristiano. Obviamente va a padecer más como cristiano, y ese podría ser tema para otra oportunidad, pero vamos a padecer igualmente. La diferencia está en que padece como cristiano tiene promesa de vida eterna, pero el que padece como no cristiano no tiene nada, ni esperanza, nada. Cuanto más beneficio, cuanto más provecho padecer como cristiano. Y volviendo a lo que dice el apóstol Pedro, Cristo es nuestro ejemplo a seguir. También podríamos ir a Hebreos, donde nos enseña, ¿no es cierto?, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, y podríamos ir a un montón de pasajes donde nos dice, siempre vas a tener el ejemplo de Cristo. Te dejaste congregar un día, te desmotivaste, siempre vas a tener el ejemplo de Cristo, porque el que murió ahí en la cruz no fue ni Pepito, ni Albertito, no, ninguno de esos, fue Cristo. Y el que un día te va a llamar delante de Él para juzgarte y para darte la vida eterna o decirte no te conozco, es el que murió en la cruz, Cristo.
Congregarnos, hermano, es un efecto natural. ¿De qué? De buscar la presencia de Dios. La causa que nos lleva a congregarnos es buscar a Dios. ¿Buscar en qué, por ejemplo? Buscar en fortalecernos, buscar en edificarnos, buscar en crecer, buscar en motivarnos. Le puedo dar una lista de 100 motivos que son un efecto natural de lo mismo. Usted puede decir, tengo un dolor de muelas y quiero que se me pase. Anda al dentista. No, no quiero. Bueno, ¿quieres que se te pase? Sí. Anda al dentista. No, no quiero. Entonces no quieres que se te pase. ¿No? Entonces lo mismo espiritualmente. Ay, quiero conocer a Dios, quiero fortalecerme en Él, quiero edificarme, quiero motivarme. Congrégate. No, no quiero. A Dios no lo agradamos solo con lo que decimos, sino con lo que decimos y hacemos. Cristo lo dejó claro en su ministerio, los apóstoles que escribieron, los discípulos que también escribieron cartas y tenemos antecedentes de ellos en el Nuevo Testamento, nos declaran que la fe no es tanto lo que decimos, sino lo que hacemos, ¿no es cierto? ¿Qué dijo Santiago? Muéstrame tu fe sin obras y te mostraré mi fe por mis obras. Pero ¿cómo si la fe es invisible? Sí, la fe es invisible. Yo no puedo ver su corazón, no puedo ver su mente, no puedo leer sus pensamientos, Dios sí. Pero ¿sabe qué? Le tengo una noticia. Bueno, no es noticia, está escrito hace 2000 años. Yo puedo ver su fe y usted también puede ver mi fe. ¿Y por qué? Porque la palabra lo dice. Yo te mostraré mi fe por mis obras, dice. Usted, como me ve que yo actúo, usted va a decir, este realmente cree en Dios, teme a Dios, o es solamente religioso, supersticioso, incluso hasta por tradición. Pero el que realmente cree en Dios no solamente dice cosas que lo confirman, sino también hace las cosas que lo confirman. Yo para terminar, hermano, les voy a mencionar solamente 4 versículos. Yo los voy a buscar, los voy a leer, y aquí vamos a ver 4 cosas que yo acabo de mencionar antes, que todas las personas dicen que les gustaría. Les gustaría entender la Biblia, le gustaría fortalecerse, edificarse, crecer en eso, todo, le gustaría todo, le gustaría. Con la boca lo dicen, pero si no están haciendo lo necesario, que dice la Biblia, fe muerta. Fe muerta, es una fe muerta, igual que un cadáver, así está esa fe. Si el espíritu está en el cuerpo, tiene vida, pero cuando lo abandona, cuando el Señor dijo en la cruz, en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu, ese cuerpo quedó muerto, se transformó en un cadáver. Así también, cuando nuestra fe no va acompañada de acciones, entonces nuestra fe podría estar muerta. Y es para preocuparnos. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de elegir que esté viva. O sea, allá apunto yo. Fíjese cómo empecé. Siempre nos movemos al lugar de nuestro interés. ¿Tenemos interés en fortalecernos en el Señor o decimos tenerlo? ¿Tenemos interés en crecer en el Señor, etcétera? ¿O decimos tenerlo? Eso es lo que hace la diferencia entre realmente tener un lugar de interés o solamente decirlo. El lugar de interés de todo cristiano es el cielo, donde está Dios. Estar un día con Él. Ese es el lugar de interés de todo cristiano. Y la puerta es hoy la iglesia.
No porque lo diga yo, porque lo inventaron los hombres, sino la iglesia bíblica, una iglesia cristiana, una iglesia conforme a la voluntad de Dios, porque está lleno de sectas, de denominaciones, de grupos religiosos, de charlatanes. Está lleno, da asco. Son muy pocas, son muy pocos. Y el que no busca, no encuentra. La promesa es el que busca, encuentra. Pero no es la promesa el que busca, encuentra la primera. Usted puede traer a la memoria trámites que ha hecho en el pasado en su vida. ¿Cuántas veces ha tenido que ir? ¿Cuántas veces ha tenido que sacar un papel? ¿Cuántas veces ha tenido que volver a hacer la fila? ¿Cuántas veces? Hasta que le va bien. Y usted dice, por fin. Y para estar en el cielo, a veces no hace mucho frío. Más a la otra, no hace mucho calor, estoy muy cansado, etcétera. Ahí es cuando tenemos realmente ese lugar de interés o decimos solamente tenerlo. Les voy a leer estos 4 versículos para terminar, como les había dicho, Efesios 6:10. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjese en esta gran afirmación del apóstol Pablo. Son 4 afirmaciones que vamos a ver del apóstol Pablo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¡Oh, qué extraordinario esto! Este puro versículo sería para un sermón. ¿A usted le gustaría y a cualquier persona le gustaría que esto fuera una realidad en su vida? Fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. ¿Se está congregando? Entonces lo dice, pero no es tan cierto que es de interés. Porque suena bonito, pero si no estoy haciendo lo necesario, entonces no voy a lograr el objetivo. Acuérdese, el auto averiado en el patio no se va a arreglar solos, va a estar peor. Igual que está con dolor de muela, bueno, yo creo que a más de alguno le ha pasado, el dolor de muela empieza con un dolor, pero termina con un terrible dolor que es insoportable, o sea, cuando ya no da más. El dolor de muela, cuando ya la caries, cuando ya está llegando a la raíz, cuando ya quedó la escola, no se va a arreglar solo. Incluso puede llegar a un infarto cardíaco. Está demostrado una infección, puede llegar incluso a matarlo. Entonces usted no puede decir, ¡ay, quiero que se me pase este dolor de muela, pero no quiero ir al dentista! Es lo mismo que decir, me quiero fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza, pero no me quiero congregar. Es lo mismo. Mire lo que nos dice este apóstol en 1 de Corintios 14:26. 1 Corintios 14:26. ¿Qué dice aquí? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. ¿Qué cosas mencioné? Mencioné bendiciones que Dios derrama en el momento que nos reunimos como iglesia. Eso mencioné. Las repito, tiene salmo, podrían ser alabanza, tiene doctrina, lo que estamos ahora. Estamos hojeando, estamos empapándonos, alimentándonos de qué? De la revelación de Dios, de la revelación, de una interpretación correcta. ¿Y cómo termina este versículo? Hágase todo para edificación. La iglesia es el lugar que Dios dispuso para que usted y yo nos edifiquemos. ¿Quiere debilitarse? No se congregue, no se congregue. Espiritualmente se va a debilitar. Igual que el cuerpo cuando no come, se debilita. O cuando no hemos dormido 1 o 2 días, nos debilitamos. Va a pasar lo mismo. Entonces, vamos a ir a Colosenses 3:16, penúltimo versículo. Colosenses 3:16. Uno de mis favoritos. Dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.
Y todo lo que hacéis, sea de palabra o hecho, háganlo en el nombre del Señor, dando gracias al Padre. Entonces, queremos fortalecernos, como decía Efesios, o queremos edificarnos. La clave es la misma, que si queremos que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Queremos que el pensamiento de Dios gobierne nuestra vida. Hay que estarse congregando. Porque si usted no se está congregando, de lo único que se está alimentando es del reality, es de una basura de política que cada vez más basura, distractores que le llaman noticias, y así un montón de cosas que son chicle para la mente. No alimentan nada, pero ocupan tiempo y energía. No alimentan nada, pero ocupan tiempo y energía, como un chicle. Usted masca, 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 no alimenta lo mismo. Usted quiere nutrirse realmente, usted quiere estar empapado de la voluntad de Dios, de que su pensamiento esté alineado con el Señor, congréguese. Si no se congrega, esa meta es inalcanzable. Porque si usted pudiera solo sin congregarse, Dios no hubiera dispuesto un lugar donde hacerlo. Es como si usted no necesitara que Cristo viniera a morir en la cruz, Cristo no hubiera venido, usted podía solo vencer al pecado, es lo mismo. Pero esa autosuficiencia falsa del ser humano siempre lo lleva ¿a qué? Al fracaso. Y en este caso, el fracaso espiritual, que es terrible, porque a diferencia de cualquier otro fracaso en el mundo, el fracaso espiritual es el fracaso eterno. Y vamos a terminar entendiendo que esto hablaba de crecimiento, Colosenses 3:16, con Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5:11. Un versículo, lo vamos a tomar como afirmación, la cuarta afirmación del apóstol Pablo, que nos nutre y nos orienta hacia un objetivo. Todo esto son causas y efectos naturales. Usted quiere fortalecerse, usted quiere edificarse, usted quiere crecer, quiere estar alineado con el Señor, quiere motivarse, etc. La clave es clara. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Anímense y edifíquense unos a otros, así como lo hacéis. O sea, da por hecho que lo están haciendo. Como decía el autor de Hebreo, nos podemos acostumbrar, nos podemos acostumbrar a dejar de congregarnos. De verdad, no va a demorar mucho, quizá un par de semanas, un par de meses, quizá un año sin congregarse, y usted va a estar súper bien sin congregarse. Pero no se va a estar fortaleciendo, ni edificando, ni creciendo, ni motivando en el Señor. Mucho menos va a tener una mente alineada con el Señor. Usted va a tener una mente que usted piensa que está alineada con el Señor, pero dista mucho de lo que es realmente estar alineado con el Señor. Porque una cosa es decir cuál es nuestro interés y otra cosa es estar haciendo lo necesario para lograr llegar a ese objetivo. En este caso, el efecto natural que buscamos como cristianos para concluir es estar un día con Dios, es ser aprobado por Dios. Pero también en el presente, el efecto que queremos lograr actual es agradar a Dios, es crecer en Él, es fortalecernos en Él, estar alineado con Él, ser agradecidos con Él. La causa que nos lleva a eso no es el decirlo, es el estar haciendo. Recordemos siempre lo que es la causa y el efecto natural. Queremos llegar un día aprobado delante de la presencia de Dios. Obviamente tenemos que estar trabajando ahora mientras tengamos tiempo, salud, vida en este mundo, y no lo vamos a poder hacer apartados de Dios, porque como su palabra dice,
apartado de mí, nada podéis hacer. Amén.